amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, será de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. No hagamos excusas por el retraso de hoy, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos al servicio de ustedes, como es costumbre. Una gran cantidad de informaciones nacionales e internacionales ocupan la madrugada, inundan la madrugada de este lunes 21 de septiembre, desde las infortunadas noticias vinculadas con el COVID-19. Ayer el régimen de Mauro Moros informa la existencia de supuestamente unos 700 y pico, de nuevos contagios. Estas cifras ciertamente cada vez menos confiables, porque no se corresponden con la situación que ve la ciudadanía, que ve el país. Sin embargo, bueno, esa es la cifra que da el régimen, esa es la cifra que da el gobierno, y además anuncia para el día de hoy el inicio de lo que ellos denominan una semana de flexibilización. Yo insto nuevamente a todos los que nos escuchan a que esta semana sea igualmente de muchísimo cuidado, de muchísimo rigor en la mantención de aquellos hábitos, aquellas medidas que ya se han vuelto hábitos: el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, el no salir de la casa en la medida en que eso sea posible, todo eso que configura pues la primera línea de defensa del individuo, de la familia, de la comunidad frente a este drama. Hay otras informaciones referidas al tema político y social, pero hoy hay una circunstancia, hay una efeméride que es para los venezolanos en este momento tremendamente importante. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Eso, bueno, puede sonar a esas declaraciones que suelen dar las mises cuando son entrevistadas. ¿Y qué es lo que a usted más le importa? La paz del mundo. No, yo no me refiero a ese abordaje, digamos, entre publicitario y convencional del tema. Yo me refiero a lo que afirmó el sociólogo Luis Pedro España en un muy importante trabajo que ayer salió publicado en el papel literario del Nacional. Luis Pedro España, ustedes lo conocen, es especialista en temas de pobreza, es uno de los coordinadores de la encuesta de condiciones de vida en COVID, y fue durante más de 10 años coordinador del proyecto Pobreza de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello. Luis Pedro España dice que Venezuela está hoy en un tal estado de destrucción física, social, económica, institucional, que parecemos un país de posguerra, que pareciera que por Venezuela hubiese pasado, una confrontación abierta, una hecatombe bélica, y que nos hubiese dejado en este estado no solamente de destrucción de nuestra infraestructura física, sino también de destrucción de nuestras instituciones y de destrucción del más elemental sentido de convivencia, que es lo que suele ocurrir en las naciones que pasan por ese flagelo horrendo que es la guerra. Lo grave, ya eso en sí es tremendamente preocupante, pero lo extremadamente grave es que esa apreciación de Luis Pedro España, que perfectamente podemos compartir, se produce en medio de una situación en la que muchos califican que Venezuela está más bien en una
dinámica de preconflicto, ¿no? En una dinámica de confrontación, que son las que se viven exactamente en las etapas previas a un conflicto abierto. Para decirlo de manera muy cruda, Venezuela está destruida, como que si estuviera en una posguerra, pero los ánimos están encendidos, como que si estuviéramos en una preguerra. ¿Me entiendes? O sea, es una situación extremadamente complicada cuando estamos precisamente en esta Venezuela del 2021, que además se enmarca en la circunstancia dramática de un país, de un mundo, en plena pandemia. ¿Por qué esto lo hace más dramático? Bueno, porque cuando una nación enfrenta circunstancias especialmente apremiantes, siempre puede contar, siempre puede imaginar al menos que puede lograr ayuda de afuera, ayuda de los vecinos, ayuda de la comunidad internacional, ayuda de las principales potencias, cuyas economías más poderosas podrían permitirse el ayudar a terceros, pero ese no es el caso que estamos viviendo hoy. Lamentablemente no es el caso que estamos viviendo hoy. El mundo hoy se encuentra afectado todo por este flagelo terrible que es la pandemia, y una vez superada, con el favor de Dios y el avance de la ciencia, esta pandemia, nos vamos a encontrar con un mundo en recesión, con un mundo en el cual cada país, cada nación va a estar pendiente de su propio proceso de reconstrucción, va a estar pendiente de su propio proceso de atención a sus connacionales. Es decir, vamos a estar en el contexto de un mundo donde recibir ayuda va a ser extremadamente complejo. Ya antes de que existiera la pandemia, yo recuerdo cuando se producían aquellos debates en el marco de lo que la oposición política llamaba el Plan País. Mucha gente decía, bueno, para echar a andar a Venezuela hace falta por lo menos 60.000 millones de dólares de dinero fresco para sencillamente encender el motor de arranque, ni siquiera para echar a andar al país, sino para encender los elementos primarios de la economía después de estos 20 años de destrucción. Bueno, nos encontramos ahora en un mundo en que ese tipo de auxilio va a ser extremadamente complejo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es que en días pasados, un destacado dirigente de la opinión pública venezolana, Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, en el contexto de una declaración, dijo algo que a mí me llamó profundamente la atención. Dijo, a este país hay que pacificarlo. ¡Ah, caramba! ¿Por qué me suena extraordinario que alguien diga eso? Bueno, porque es que en nuestro país la inmensa mayoría de los voceros se la pasan hablando de guerra. Recuerden que el gobierno, cada vez que quiere excusar alguna de sus falencias, alguno de sus errores, alguna de sus torpezas o sus corruptelas, dicen, no, porque es que estamos en guerra, la guerra del imperialismo, la guerra económica, todo es una guerra para ellos. Por un lado, eso es lo que tiene que ver con el gobierno. Y en lo que tiene que ver con algunos voceros destacados de la oposición, no escapan a esa dinámica, a esa retórica belicista. Recientemente, hace muy poco tiempo, el presidente encargado, presidente interino, Juan Guaidó, cuando anunciaba que iba a anunciar la ruta, nos decía que, bueno, que venían unos días intensos de tomar la calle, etcétera, etcétera, y confrontación, y esto y lo otro, y bueno, ya vimos que se produjo pues un muy modesto evento en la sede de la Federación Médica Venezolana. Más allá de eso no hemos visto mayor cosa, pero digo, la retórica sigue siendo esa, pugnaz. Nadie asume con la claridad con la que lo hizo Ricardo Cusano, que en Venezuela la única manera, la única forma de colocarnos a salvo de los populismos salvajes de izquierda o de derecha, la única manera de hacerlo es construyendo prosperidad. Y para construir prosperidad hace falta
paz social, porque donde hay conflicto no hay inversión. Y para que haya paz social es necesario el acuerdo político. Y para que haya acuerdo político tienes que tener a unos actores políticos haciendo política. En este momento, desafortunadamente, pareciera que no los tenemos. El gobierno no hace política, el régimen de Maduro no hace política, el proyecto político chavista no hace política. Ellos hacen bullying, que es otra cosa. Y la oposición, lamentablemente, poco a poco, al menos sectores importantes de la oposición, han ido renunciando a los instrumentos de la política, ha ido renunciando al trabajo de base, por ejemplo, al trabajo de organización del pueblo, al trabajo de movilización del pueblo y al voto incluso. Entonces, caramba, hoy, Día Internacional de la Paz, los venezolanos tenemos que hacer algo más que un saludo a la bandera, tenemos que hacer algo más que el señalamiento de una efeméride. Tenemos que decir que la paz es mucho más que la ausencia de guerra, que la paz es calidad de vida, que la paz es construcción sostenible de prosperidad, que la paz es servicios públicos eficientes, que la paz es tener un país que funcione, y un país jamás va a poder funcionar ni con un régimen como este, absolutamente ineficiente y corrupto, ni con unos planteamientos que para enfrentar la violencia extraconstitucional simplemente expresa pues un discurso violento de otro sentido. Para enfrentar, por ejemplo, el militarismo, hay gente que dice, no, hay que salir de esto, pero con una invasión extranjera, ¿qué te puedo decir? O con un quiebre en la fuerza, es decir, que unos militares de un lado se pongan contra los militares del otro. Nadie habla de la construcción de una decisión del pueblo tan sólida, tan amplia, tan firme, que tenga que ser respetada, incluso por aquellos que tienen armas, pero que no son la mayoría del país. De eso no se habla. Porque eso no es sexy, eso no da likes en las redes sociales, eso no genera aplausos en la galería, ni genera felicitaciones en ciertos círculos internacionales. Pero eso es lo que hay que hacer. No es sexy, pero eso es lo que hay que hacer. Porque, repito, el enemigo del comunismo es el progreso. El enemigo del totalitarismo es la autonomía del ciudadano. Y ningún ciudadano es autónomo si depende económicamente del Estado. La única forma en que un ciudadano es autónomo es si depende. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos con la fuerza es la unión. Nuevamente pedimos excusas por los inconvenientes técnicos que hemos enfrentado en la madrugada de este lunes 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Decíamos a quienes nos siguen a través de las redes de Radio Caracas Radio que, nos enfrentamos a esta efeméride, esta conmemoración, con un reto inmenso. Los venezolanos vivimos un país destrozado, como que si estuviéramos en una posguerra, pero en realidad nos encontramos con los ánimos soliviantados exactamente como que si estuviéramos en una preguerra, es decir, en una situación de inminente conflicto abierto. Y eso ocurre en buena medida porque tenemos a un régimen, a un gobierno que desde hace 20 años utiliza la retórica bélica, el militarismo como concepción, como fundamento, y la guerra siempre como excusa en su boca. Y por otro lado tenemos sectores en la dirigencia opositora que lamentablemente están haciendo lo mismo, pero de signo contrario. Han olvidado o han abandonado los elementos fundamentales del accionar político más allá del militarismo. Han abandonado el trabajo de base, han abandonado la organización y movilización del pueblo, han sustituido eso por las redes sociales y finalmente incluso se han distanciado del voto. El voto como arma del hombre libre, como instrumento para la construcción de espacios de libertad. Nadie está diciendo que en la actualidad haya condiciones para el ejercicio del voto. No, hay que luchar por ellas. Ahora, ¿cómo se lucha? ¿Desde afuera, con la abstención, o desde adentro, procurando que se logren y se modifiquen para bien esas condiciones? En ese debate ha estado la oposición venezolana. Ayer domingo concluyó el periodo de modificación de listas y de
planchas de propuestas de candidaturas uninominales, y en algunos sitios esto ha tenido desarrollos distintos a otros. En Vargas, donde esa comunidad está peleando hasta por el nombre del estado, como ustedes saben, al señor García Carneiro se le ocurrió llamar eso no Estado Vargas, sino Estado La Guaira. Y fíjense ustedes qué cosas tan curiosas, ¿no? Carneiro, perpetrador de ese abuso, ahora resulta ser abusado. A Carneiro le sacaron sus candidatos a diputados de las listas del PSUV y pusieron a encabezar las listas del PSUV por esa entidad, nada más y nada menos que al hijo de Nicolás Maduro, llamado popularmente Nicolásito. Tenemos en línea a un luchador social del Estado Vargas, un luchador social y político. Él es de condición partidista independiente, pero tiene un largo historial de luchas en el Estado Vargas y fue, mejor dicho, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Vargas cuando se logró el triunfo espectacular del 6 de diciembre del 2015. Se llama Carlos Teixeira, es el ancla, el radar de los barrios en la entidad, y entiendo que está encabezando una lista de una alianza opositora en el Estado. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Vargas y qué aprecias tú que está pasando en el país en esta dinámica política que comentamos? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chu. Saludos a todos los radioescuchas y al equipo que esta mañana te acompaña para hacer posible este contacto con toda Venezuela y de manera muy especial con nuestro querido Estado Vargas, que sigue siendo pues el epónimo que nos une en nuestro gentilicio y además con ese aceramiento de unidad como pueblo que nos da esa entidad de varguense. Bueno, Chu, esto es una cosa muy particular. Sabemos el contexto en que estamos participando para estas elecciones. Por una parte, un segmento de la oposición que caracteriza a este gobierno como en efecto es un gobierno represivo, que abusa de todo el poder del Estado, que de todos los recursos, que actúa con ventajismo, que tiene métodos totalitarios. Bueno, pero entonces pide unas elecciones como si estuviéramos en Suiza, Noruega, Dinamarca. O sea, no lo entendemos. Esto es una dictadura, tú no puedes pedir un comportamiento democrático. Nosotros hemos entendido esa situación y a partir de la valoración política del momento, sí, el momento de llevarle que los hombres, mujeres más comprometidos con las causas del pueblo venezolano pongan sus rostros, estén a la orden, que demos la cara. Aquí hay una situación increíble donde desde el agua como negocio, o sea, hay una avería de tubería, pero no interesa resolverla porque hay un gran negocio con la distribución de la cisterna. Cuando tú hurgas un poco, te consigues con que es la mafia alrededor del equipo de la gobernación quien tiene el control de esta mafia de cisternas de agua, que se aprovechan de la manera deliberada de suspender el servicio de agua en Vargas. Entiendes que ya no hay un irrespeto inclusive hasta la propia ilusión creada de la estructura popular de bases comunales, etcétera, para la distribución del gas que fue creada a las pequeñas compañías, que fue quitada a las pequeñas compañías que nos llevaban el gas hasta nuestras casas. Bueno, y ahora resulta que no cumplen ni con los delegados de calle de la estructura comunal del propio PCV, pero además ha montado un negocio con la distribución del gas. Es decir, hay una compañía que se llama Gas Express que también está en el terminal, en el propio terminal de Catearamar que administra la gobernación, y lo tienes además en el Parque Ferial de los Corales que también es de la gobernación. Es decir, no te creo la solución, no, creamos el problema en el caso de ellos de la distribución de gas, pero yo te creo la solución cobrándote lo demás en dólares. Y ya en tu oportunidad aquí mismo todavía hablado algo de este asunto. Tienes a los trabajadores de playa, recuerda que en el Vargas son más de 7.500 trabajadores que viven de la venta de todo lo que es el aspecto gastronómico de las playas, el sancocho, las empanadas, el pescado frito, lo que sea, los soldos, el estacionamiento. Es decir, hay toda una red de
niños en empleo, sobre todo de iniciativas familiares, que están en este momento atravesando por una situación muy ruda. Les crearon la expectativa de que iban a abrir como prueba piloto unos balnearios. Bueno, se endeudaron los trabajadores de playa. Bueno, resulta que dijeron que no se puede abrir las playas. Bueno, sí, Nicolásito, o sea, que no se puede abrir las playas. Pero Nicolásito anda con una trulla de gente, de funcionarios del Estado, con un enjambre de camionetas, de aproximadamente 14 camionetas, entre ellas blindadas y no blindadas, oficiales, que son carros oficiales, acompañando a Nicolásito en la campaña que está haciendo además de manera prematura. Entonces, no pueden abrirse los balnearios, y que para evitar la concentración de personas y mantener el distanciamiento social, pero la trulla de gente que de manera clientelar la arrastran en la campaña dijo el presidente, esa sí puede hacer. O sea, este tipo de cosas que están ocurriendo en Vargas, además de lo que sigue siendo deuda, Jesús, las torrenteras, las presas de extensión, la ausencia de mantenimiento, oye, además todo el problema sanitario que existe aquí en Vargas también, con muerte de médicos por el COVID. O sea, pues no tenemos la capacidad de tener una tragedia de este tipo. Y ante eso, ¿qué va a hacer la dirigencia política del país? Sobre todo lo que pensamos al gobierno, escondernos, decirle a la gente frente a tu descontento, frente a tu malestar, quédate en tu casa. O sea, no hay alternativas entonces para que nuestra gente, que va más allá hasta el campo opositor, que es esa base chavista descontenta, que es ese pueblo que está desesperanzado, es decir, nadie le va a ofrecer una alternativa, además cuando sabemos que la que le ofrece un sector que respetamos en su posición, pero que está equivocado. Ya nosotros trillamos ese camino en el 2005, y hubo una abstención la más alta de toda la historia nuestra reciente. ¿Y cuál fue el efecto? Bueno, una asamblea monocolor, ahí hubo 2 leyes habilitantes para Chávez, ahí hubo un endeudamiento del país de más de 7 millones de dólares, ahí hubo leyes de corte restrictiva para la iniciativa privada y de control social. Eso fue resultado de haber dejado una Asamblea Nacional con las 3/4 partes, hicieron leyes orgánicas de todo tipo y además nombraron las autoridades del CNE, TSJ, que seguimos pagando esas consecuencias. Entonces, ¿por qué ir otra vez por ese mismo camino? Nosotros decimos que debe ser lo contrario. Y en función de ello, a partir de este proceso electoral para el 6 de diciembre, algunas organizaciones, tales como el MAC, tales como Unión y Progreso, abrieron sus puertas para que liderazgos sociales como el nuestro, o como el de Milagro Figueras, o como el de Harold Chávez, hacia la mar, es decir, tenemos un conjunto de liderazgos roseleños, de Caraballo, son liderazgos vinculados a la gente y a las causas más cercanas, y nosotros vamos a dar la cara por el pueblo de Vargas para ofrecerle una alternativa consecuente que la Asamblea Nacional lo pueda representar y lo pueda muy bien defender. Carlos, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos des esta información valiosa. Y bueno, independientemente de que hayan diversas opiniones, el que todo nos lo esté informando alguien que como tú ha dado la cara por ese estado, con elecciones, sin elecciones, con partido, sin partido, pero siempre en la lucha por tu estado, nos merece muchísimo respeto. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días, Chuy, y esperamos volver a estar entonces siempre como lo hemos hecho. Nosotros hemos ayudado a nuestros candidatos a gobernadores, a alcaldes, a diputados, hemos puesto buena parte de la sociedad civil con nuestro voluntariado ayudándolo, y ya es hora entonces, pues, quienes no quieren dar un paso al frente, ya es hora que quienes sí estamos dispuestos a bien representar a nuestro pueblo, lo hagamos. Ese es el compromiso. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días. Carlos Teixeira, buenos días. Secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas, cuando se obtuvo la inmensa victoria del 6 de diciembre del 2015, ha sido antes y después de eso un servidor público en Vargas, un líder social en Vargas, un referente fundamental de quienes creen en el trabajo de hormiguita y quienes creen en el trabajo de base. A él no lo verán seguramente en los titulares ni en las redes sociales con mucha frecuencia, pero si se meten en los barrios del Estado Vargas, lo van a conseguir. Nos daba esta información, encabeza la lista a diputados por ese estado, por una alianza
en la que figuran partidos como el Movimiento del Socialismo, Unión y Progreso y otras organizaciones, y bueno, nos da sus motivos, sus razones. Yo debo hoy, lunes 21 de septiembre, después que pasó la última prórroga para el tema de la inscripción de candidatos, debo darles mi opinión sobre esto, ¿no? Como todos saben, yo jamás he llamado ni a votar ni a abstenerse. Jamás. Yo siempre he dicho, quienes llaman a votar tienen que explicar cómo y para qué, cómo y de qué manera ese voto en estas condiciones de dictadura, en estas condiciones de abuso institucional, ese voto sirve para algo. Tienen que explicarlo, tienen que decirlo, porque no se trata del ejercicio ritual de una conducta aprendida. No se trata de que hay que votar porque hay que votar. Es un hecho político y ese hecho político tiene una relación con una determinada estrategia de poder. Bueno, tienen que explicarse. Y quienes dicen que hay que abstenerse tienen también que explicar de qué manera el no votar nos acerca más al poder en vez de alejarnos de él. Eso es lo que hemos planteado, eso es lo que hemos pedido. Lo que hemos obtenido hasta ahora por parte de quienes plantean la abstención es el discurso conocido por parte del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaidó. Él dice que las elecciones son una farsa, que las elecciones son un fraude, que en eso no se puede participar, y que va a convocar a un pacto de unidad y que va a definir una ruta de movilización. Eso lo dijo ya hace más o menos 3 semanas. La ruta de movilización no la hemos visto por ningún lado. Y el pacto de unidad es un pacto curioso, es un pacto extraño, porque es un pacto sin Capriles, es un pacto sin María Corina, es un pacto sin la mitad de AD, sin la mitad de Un Nuevo Tiempo. Es un pacto curioso, ¿no? Desde el punto de vista unitario. Ese es el planteamiento que hemos escuchado por parte de quienes esgrimen la abstención. Por parte de quienes dicen que hay que participar, encontramos distintas posiciones. Hay posiciones como la de las personas que forman parte de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, hoy fracturada, por cierto. Ellos dicen que bueno, que esto hay que hacerlo, que esto está planteado, que las condiciones son similares a las del 2015 o mejores, y que bueno, que para adelante, pues. Hay otros que dicen otras cosas. Hay quienes dicen que enfrentamos un régimen de carácter totalitario y que frente a un régimen de esa naturaleza hay que combatirlo no con menos, sino con más democracia, con una conducta afincada en los principios, valores, métodos y recursos de la lucha democrática, y que el voto es uno de esos que renunciar. Yo respeto cada una de estas posiciones. Me preocupa mucho que hoy nosotros, como sector político, hoy la oposición venezolana está muy lejos del triunfo que obtuvimos en el 2015, pero desgraciadamente estamos muy cerca del desastre que vivimos en el 2005, y que todo esto que estamos viviendo hoy, alguien dijo por allí, este es el peor momento de la oposición. Yo pudiera estar de acuerdo con eso, pero debo recordar que este peor momento de la oposición es el resultado de 5 años seguidos de prácticas que nos han llevado de derrota en derrota, y que el tema no es ni caerse acusaciones entre los distintos dirigentes, ni simplemente hacerse un mea culpa y no cambiar las cosas. El asunto está en asumir los errores para poder convertirlos en aprendizaje y corregir el rumbo. ¿Cuándo hacerlo? Antes del desastre del 6 de diciembre. Antes del desastre del 5 de enero. Sería deseable. Pero si no, habrá que hacerlo después. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hoy, Día Internacional de la Paz, vamos a compartir una entrevista que ahora más temprana le hicimos a Feliciano Reina. Excelentes motivos, por cierto, para este contacto que comparto de inmediato. Hoy, Día Internacional de la Paz, vamos a conversar con un personaje que hemos tenido el placer y el honor de tenerlo en este programa repetidas oportunidades. Se trata de Feliciano Reina, uno de los voceros más caracterizados de la sociedad civil venezolana. Su presencia hoy con nosotros tiene una doble fundamentación. Por un lado, para que comparta con nosotros desde su perspectiva exactamente qué significa el Día Internacional de la Paz en una coyuntura tan compleja como la que Venezuela vive en la actualidad. Para que nos hable acerca de la reactivación del servicio que Acción Solidaria presta a la comunidad, no solamente caraqueña, sino venezolana, en materia de apoyo en medicinas, después del impasse que felizmente se resolvió hace semanas. Feliciano, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es la paz, además de la ausencia de guerra, en una circunstancia tan compleja como la venezolana? Buenos días. Muy buenos días, Arturo. Mira, yo creo que viendo esta situación parece que no había paz si no se tiene justicia, si no se promueve la igualdad, si no se promueve la equidad también, es decir, que puede haber oportunidades para quienes tienen condiciones más difíciles en su vida para dar unos niveles de vida digna, y esto hablando en todo sentido, de alimentos, de educación, de servicios, de servicios públicos incluso, ¿no? Y bueno, por otro lado, por supuesto también, que es un poco el sentido del Día Mundial, que es la armonía entre naciones, la comunicación entre naciones, la no pugna constante, sino bueno, sabiendo y reconociendo que claramente hay problemas, que hay dificultades en general. De todas maneras, buscar los caminos para los consensos, porque en el centro de todo al final está la persona humana y lo que no lleve a resolver esas dificultades al final para la persona genera condiciones que terminan siendo violentas o traumáticas. No necesariamente esa paz se refiere solo a que no haya una agresión, sino que haya condiciones de vida de nuevo de vida amable, en convivencia con otras personas, ¿no? Feliciano Reina, fundador y director de Acción Solidaria y uno de los pilares de Civilis, otra organización defensora de derechos humanos de nuestro país. Feliciano, ayer domingo salió una entrevista o reportaje muy interesante en el papel literario del Nacional con el sociólogo Luis Pedro España. Él decía que desde el punto de vista social nuestro
país parece una Venezuela de posguerra. Lo grave del asunto es que tenemos una situación de posguerra cuando algunos podrían decir que estamos en una situación de previo conflicto. Es decir, estamos en una situación tan destruida como la posguerra antes de que la guerra empiece. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos para que esos augurios nefastos no se produzcan? Oye, es muy compleja, la verdad, Chugo, la situación, como tú dices. Efectivamente, sin que aquí hubiera habido una situación de guerra, lo que ha quedado es como una tierra arrasada, pero yo creo que vale la pena resaltar cuánto esfuerzo hace la gran mayoría para seguir buscando maneras de apoyarse, de apoyar a los suyos, de buscar formas de convivencia o de solidaridad. A mí me impresiona mucho constantemente ver cómo en este terreno hay tantas manifestaciones de solidaridad entre las personas, pero sí estamos en un terreno, como tú dices, pues muy complejo, porque vamos avanzando junto con dificultades inmensas económicas, en salud, por supuesto, en acceso a alimentos y a servicios, también en un sendero político que no parece ofrecer por ahora ninguna alternativa de resolución, justamente para vivir de una forma distinta, ¿no? Y allí yo espero que con lo que ha salido en el informe de la misión de determinación de hechos, con los anuncios que ha hecho la Unión Europea y el Grupo Internacional de Contacto de apoyar a Venezuela en la búsqueda de una salida que nos permita a nosotros, venezolanos y venezolanas, expresarnos y escoger pues esa forma de gobierno que sea más democrático, más incluyente. Ojalá que se escuchen esas posibilidades de lograr algunos acuerdos mínimos. Sin ellos, y tú dijiste algo recientemente que yo considero importantísimo, ni siquiera puestos todos de acuerdo, todos quienes estamos en cualquier parte de la vida, y por supuesto en el terreno político, entre oficialismo, oposición, gobierno o no, aún así tendríamos por delante un camino de enormes exigencias, y después llegar entonces también en ese muy buen papel literario, a como decía Raúl González Fabre allí, a que haya maneras de respetar la norma, las leyes, el Estado de Derecho, porque eso también garantiza incluso las posibilidades de salir de la pobreza, de una vida desigual. Así que es un tremendo reto, Chugo, lo que tenemos por delante, y no veo otra manera. Tú lo expresabas bien, como digo, a mí me pareció eso que comentaste muy importante. Ni siquiera poniéndonos todos de acuerdo hoy, podríamos muy rápidamente salir. Es decir, es un camino de riesgos, de dificultades, que nos exige muchísimo en todo sentido, en todos los niveles de responsabilidad. Así es. Finalmente, Feliciano, hace varias semanas, en la presentación del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, hubo un fuerte cuestionamiento a la actuación del FAES, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En el informe más reciente que tú acabas de mencionar, el de la Comisión de Determinación de Hechos, también se hace un pormenorizado análisis de las violaciones, las presuntas violaciones de derechos humanos en los que estarían involucrados efectivos de ese cuerpo. Y hace medio mes fue precisamente el FAES quien allanó la sede de Acción Solidaria y detuvo durante unas horas a 8 de sus trabajadores, de sus voluntarios, e incautó, aunque afortunadamente luego devolvieron íntegros cajas de medicamentos. Entiendo que hoy se reactiva el servicio. ¿Es así? Es así, efectivamente. Yo creo que ahí hay también un tema muy importante en lo que aparece en los informes, y es que, y en todo sentido, y tiene mucho que ver con lo que venimos conversando, no hay manera de garantizar, incluso cuando pueda haber razones para la acción
de las llamadas fuerzas de orden público, no hay manera de garantizar que, digamos, logren algún efecto si esto no es con plena garantía de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Así se trate de una investigación por alguna persona que ha cometido un delito o se trate también de algún otro hecho que involucre a algún órgano de estos de orden público. Y eso es de las cosas que más se reclaman, y son acciones que terminan convirtiéndose en excesos, en abusos, y algunas de ellas, como bien lo han señalado, terminan incluso en ejecuciones extrajudiciales. En todo caso, mira, como tú decías muy bien, nosotros por el apoyo inmenso que no tenemos manera de agradecer de la población, digamos, afectada, que se ha beneficiado del servicio y a los que les hemos dado donaciones de medicina por mucho tiempo, hubo cantidad de manifestaciones de apoyo, también de organizaciones, de personas, de medios, y tú estabas entre ellos, Chuo. Esto generó también muy rápidamente una respuesta, como lo dijimos en un comunicado público de la Cancillería, también del director nacional de FAES, y entonces efectivamente pues, nos devolvieron todos, nuestros compañeros quedaron libres. Empezamos hoy el servicio, a partir de las 10 de la mañana empieza a funcionar el número de teléfono para reservar medicinas, que es el 212-952-2009, y esa es la forma, pues, ¿no?, de saber si tenemos la medicina, reservarla, y ahí se dan entonces las instrucciones, los datos para poder ir a buscarlas a partir, ya sería de mañana martes y de allí en adelante. Cerramos entonces compartir con Feliciano Reina con esta excelente noticia. Toda la comunidad que ha estado pendiente de la reactivación de este servicio, bueno, se reactiva a partir de hoy, lunes a las 10 de la mañana, a través del teléfono que acaba de dar Feliciano Reina, y bueno, en la sede siempre acá en Bellomonte Norte, bajando por Sabana Grande. Un gran abrazo, Feliciano, y muy buenos días. Igualmente, un abrazo. Feliciano Reina, director y fundador de Acción Solidaria, uno de los pilares de la construcción de Civilis, y otra organización defensora de derechos humanos, dándonos esta excelente información hoy, Día Mundial de la Paz. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.